y voy a estar a cargo de su práctica en cirugía 2. Bueno, creo que las reglas son para todas las materias, ¿no? De que seamos puntuales, tenemos 5 minutos de tolerancia para las clases. Después, siempre con las pantallas prendidas y todas las personas que cumplan con las reglas, yo pienso que no se tienen que aprobar, obviamente va a depender de sus trabajos, van a tener una evaluación continua en las clases, en algunas preguntas que se les haga. La evaluación igual va a ser de tareas, de trabajos, no va a haber un examen final, o sea, un examen práctico final, no existe, sino que todo es acumulativo y se termina una semana antes a la teoría, lo cual es muy importante porque las notas, si ustedes no aprueban práctica, no les van a habilitar para su examen final. Eso por un lado. Después, por otro lado, creo que ya saben, hasta ahora no nos han dado desventajas que se han tenido es que se han confiado los estudiantes en que habían subido una tarea y esta no estaba subida de forma, ¿cómo se dice?, de forma completa o han tenido algún error. Entonces, en ese sentido han llegado a reprobar, pues porque no teníamos qué trabajos darles notas. Entonces, en eso, por favor, fíjense, estén seguros de que suban sus tareas. En cuanto a los videos, cuando se les pide algún video, por favor, lo que tienen que considerar también es eso. A veces no hay espacio o por su internet no pueden subir, entonces hay links que se pueden hacer cuando ustedes suben un video a YouTube. Si no saben, avísenme porque se los puedo pasar. Hay un tutorial para eso. Por un lado eso, después por otro lado, que las tareas que se den tienen que presentarlas el mismo día de su clase hasta el mediodía por lo menos. Después de eso ya va a ser un poco difícil que nosotros podamos revisar, entonces para no tener complicaciones y retrasos, es lo mejor que cumplan con eso. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan, algo que quieran comentar antes de empezar? Tania, Mallory, ¿ninguna? No, doctor, ninguna. Ya. En cuanto a la experiencia que han tenido, no sé, Tania, podemos empezar contigo si quieres, si han hecho alguna extracción ya así de forma, o sea, si han pasado clases de cirugía en forma normal o les ha tocado la pandemia en los 2 años, Maroli, lo mismo, cómo están con anestesia, extracciones, ya no han tenido contacto con pacientes, entonces, y Mallory, Sí, doctor, igual por mi parte no tuve contacto con pacientes, solo teoría. ya. Ya lastimosamente es eso, ¿no? La práctica va de la mano con la teoría, para que podamos llegar a realizar todo lo que se nos proponga en ese sentido. ¿Tienen algún familiar que sea odontólogo o algo? Tal vez pueden aprovechar y ir de asistentes, obviamente con toda la protección. A nosotros no se nos permite, por ejemplo, hacer trabajos en grupo entre ustedes, sino que con lo que tengan en casa puedan llegar a realizar. Eso sí, van a necesitar el instrumental de cirugía como para que ya vayan mostrando, vayan familiarizándose con todo eso, ¿ya? Pero sí, si tienen, por ejemplo, algún familiar o pueden ir con todo lo de bioseguridad, por lo menos saber, ayudar a asistir, sería lo ideal. Extracurricular, en el caso en el que yo tenga alguna cirugía y ustedes puedan ir o vayan a ver fotos, a sacar fotos o algo, les voy a avisar, obviamente con precauciones, cuestionarios de COVID y demás cosas.
no me permiten, lastimosamente, la verdad es esa. En algún momento, si es que se puede, voy a intentar, pero no quiero que, digamos, hayan problemas en ese sentido. Bueno, ya. A ver, entonces, ¿qué más? ¿Ninguna otra duda, algo que me esté olvidando? No, nada más. Y bueno, el temario que tenemos y que me han pasado desde la universidad es muy variable. Y hay muchas cosas técnicas de anestesia quirúrgica, de exodoncias simples, exodoncias quirúrgicas, paciente, posición, paciente operador, y cosas un poco más teóricas, como por ejemplo la que vamos a ver hoy día, que es asepsia, antisepsia, farmacología también, que vamos a poder ver. Entonces, si no tenemos ninguna duda, podemos empezar. Bien, ahí se ve todo. A ver, vamos a hablar de asepsia y antisepsia. Ya estos son conceptos bastante amplios, uno más amplio que el otro. Tania, ¿tú tienes algún concepto de alguna de las dos palabras que estamos viendo ahorita en la diapositiva de asepsia o antisepsia? Puedes darme tu opinión, criterio. Ya, Mallory, ¿vos ves alguna diferencia entre estos dos conceptos? ¿O cómo los puedes definir? Mm, Mallory, no se te escucha, creo. Asepsia, doctor, sería la esterilización de los instrumentos que se podría utilizar en hora de trabajar con el paciente. Ya, vamos por ahí. Pero sí necesitamos tener algunos conceptos bien detallados, ¿ya? Que eso vamos a ver ahorita. Deme un segundo, por favor. Ya. Eh, a ver, creo que de forma diaria, bueno, sobre todo cuando yo estudiaba, también estudiaba de la San Simón y salido de ahí, eh, decíamos en el protocolo cuando hacíamos en la historia clínica, ¿no? Asepsia y antisepsia del campo quirúrgico, según técnica quirúrgica y demás, etcétera, etcétera, pero mucho del concepto no lo sabemos, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos como objetivo, ¿no? Llegar a definir varios conceptos que nosotros utilizamos a diario y obviamente conocer los métodos desinfectantes, de esterilizaciones que se deben realizar en el consultorio o en la universidad. Eh, Más que todo en ese aspecto, ¿ya? Conceptos de antisepsia. Si nosotros dividimos la antisepsis, viene de la palabra, de la palabra latín anti, que significa en contra de, y sepsis significa podredumbre, ¿no? Una septicemia, por ejemplo, es una infección generalizada, ¿no? Del organismo. Entonces, podemos decir que antisepsia es el procedimiento para la eliminación parcial o disminución de los microorganismos presentes en seres vivos, ¿ya? Esa es la primera, yo remarco por eso el color. La antisepsia se va a hacer sobre superficies de seres vivos, piel, mucosa, ya sea de animales, de personas, es decir, de seres vivos. Antisepsia. Yo no puedo decir estoy desinfectando la boca, sino que estás haciendo una antisepsia bucal, ¿ya? Normalmente estos microorganismos sabemos que habitan en forma normal la piel y las mucosas de nuestro organismo. Es decir, nosotros tenemos una flora
microbiana, si queremos, en la cavidad bucal, por ejemplo, donde hay hongos, hay virus, hay bacterias, hay todo, pero estos conviven, digamos, en un equilibrio entre las estructuras, entre sus mismos microorganismos y nuestro organismo. Entonces, no existe una infección. Por lo tanto, lo que hace la antisepsia es eso, disminuir estos microorganismos, la flora presente para evitar algo de infección cuando estamos haciendo una cirugía. Además de prevenir la presencia de otros gérmenes, también los que combaten los que ya están por lo tanto, ¿ya? Ejemplos hay un montón que los vamos a ver más adelante. No sé si quedó claro el concepto de antisepsia. Sí, doctor. Ya, entonces acuérdense, antisepsia no es esterilización, porque esterilización tiene otro concepto. Antisepsia es la eliminación parcial o disminución de los microorganismos presentes en los seres vivos. Entonces, antisepsia, por ejemplo, se pueden hacer en cirugías generales, cuando se operan abdomen, por ejemplo, cirugía maxilofaciales o bucales que se pueden hacer a nivel de la piel y de la mucosa oral. No hay ningún problema. Perdón. Y por ejemplo, el lavado de las manos, el lavado quirúrgico también es una antisepsia que la podemos hacer con varios elementos, como por ejemplo la clorexidina. En cuanto a los antisépticos, se pueden dividir estos en orgánicos y se pueden dividir en inorgánicos, ¿ya? No existe un antiséptico ideal y perfecto, pero sí puede llegar a unir o juntar algunas características que lo hacen un buen antiséptico y que según estas características nosotros podamos elegir el conveniente en cada situación para hacer una antisepsia. ¿Ya? Por ejemplo, el amplio espectro antimicrobiano se refiere a que actúa sobre virus, bacterias, parásitos, virus, en fin, muchos microorganismos, entonces eso es favorable. Una acción rápida se refiere a que ni bien se está haciendo la antisepsia, ya esta puede actuar sobre la superficie, entonces de nada nos sirve que nosotros hagamos la antisepsia con algún elemento, con alguna sustancia y tengamos que esperar por decirles media hora para hacer una extracción, no tendría lógica y no tiene idea. La baja inactivación en presencia de materia orgánica. Materia orgánica, por ejemplo, es la saliva, la sangre. Si llega a haber este tipo de materia orgánica y el antiséptico se inactiva, no nos sirve de mucho. Largo efecto residual se refiere a que nosotros, por ejemplo, la clorexidina han sacado una que es tipo gel que nos ponemos en las manos como antisepsia y esta dura como 8 horas de efecto residual, entonces eso es algo favorable. La baja toxicidad es muy importante en heridas, ya sea en superficies que no tengan heridas o en superficies con heridas para que no produzcan cambios a nivel celular de las mismas y en vez de beneficios nos traiga desventajas. Empezamos con algunas sustancias. Varias sustancias pueden ser utilizadas como antisépticos y pueden ser utilizadas como desinfectantes, ya dependiendo la superficie sobre la que van a actuar. Si actúan sobre la piel, si las utilizamos para la piel, para las mucosas, entonces llegaría a ser un antiséptico. Ya, entonces creo que el más conocido que hemos tenido en la pandemia es el alcohol, ¿no? Que este puede ser isopropílico, como también puede ser, perdón, ay, perdón, mucho trabajo, o puede ser el etílico. Estos alcoholes van a llegar a producir la desnaturalización y la deshidratación de las proteínas. ¿A qué se refiere? Reseca, se secan los microorganismos y por eso se mueren. Es bactericida. Bactericida cuando el alcohol está a más del 70%. Hay controversia en cuanto a su porcentaje. Si utilizamos el 96% es mejor. No, no es que sea mejor, sino que va a producir el mismo efecto en una concentración mayor. Teniendo una concentración mayor, la diluimos al 70%, vamos a tener mayor sustancia en cantidad. Entonces vamos a tener más sustancia. Entonces tal vez por eso es que lo ideal sea en 70%. Si es menor, ya no llegaría a ser bactericida en este aspecto. Mallory, ¿tú sabes los conceptos de bactericida y bacteriostático?
Bactericida, doctor, creo que es cuando elimina la bacteria, la mata, se podría decir, y bacteriostático, cuando hace que ya no eh, crezca, o sea, que ya no se reproduzca, se podría decir, doctor. Replicación, exactamente. Bactericida es como homicida, ¿no? O sea, va a llegar a producir la lisis, la muerte de los microorganismos. Y lo que tú decías, bacteriostático, lo deja estático al microorganismo, es decir, puede seguir vivo, pero este no se va a replicar. Están muy bien los conceptos que tú has dado. Entonces, lo ideal, como hemos visto en cuanto a las características de un antiséptico, es de que sean bactericidas. ¿Ya? Eso es lo primordial. Ahora, ¿qué más? A ver, vamos a ver. La iodopovidona, ¿ya? La iodopovidona va a llegar a tener un amplio espectro y algo que nos favorece como odontólogos es que actúa sobre el estafilococos aureus metil resistente, porque este microorganismo produce muchas infecciones y se encuentran a nivel de la mucosa oral, ¿ya? Em, en cuanto a sobre la piel íntegra, que podamos hablar de esta, lo mejor es utilizarla sobre piel que no tenga heridas o abordajes quirúrgicos, porque puede llegar a producir una patología, o sea, es decir, no es favorable para las células y puede lesionarlas o dañarlas, ya que la vamos a ver más adelante. Yodopovidona va a llegar a ver varias presentaciones, puede ser en espuma, solución acuosa y solución alcoholada, ¿ya? La solución espumosa es la que más utilizamos son las dos primeras. La alcoholada no la vi, la verdad, acá, pero sí tenemos la espumosa, la que podemos utilizarla para el lavado de manos, por ejemplo, o la preparación del sitio quirúrgico. Mm, Sí, se la utiliza a nivel, digamos, en cirugías bucales y la solución acuosa también, aunque se la puede utilizar para quemados. ¿Cuáles son los efectos adversos? Una dermatitis de contacto, es decir, puede ser el paciente alérgico, una acidosis metabólica con el uso prolongado y una citotoxicidad, lo que les decía en las heridas, puede producir lesiones en las células. Em, ¿Cómo pueden ustedes preguntar cómo pueden saber si el paciente es alérgico o no? Por ejemplo, a la iodopovidona, ¿qué preguntarían? Algo que se les pueda ocurrir y relacionado al yodo, por ejemplo. ¿Saben? No, doctor. ¿Quién me respondió? ¿Maroli? Sí, no. Ya, a ver, generalmente, una de las preguntas que siempre se les dice, digamos, como cuando estamos preguntando sobre la anestesia, si alguna vez ha utilizado yodopovidona, muchos pacientes no la conocen, entonces lo que se le puede preguntar es si es alérgico a los pescados o a los mariscos, si come, digamos, en forma normal y no ha tenido ningún problema, entonces no va a llegar a ser alérgico a la yodopovidona. Ya, si tenemos alguna duda, utilizamos otro, como por ejemplo la clorexidina. En cuanto a los amonios han sido recién conocidos por nosotros, por mi persona, digo en particular, tal vez de ustedes también, en esta pandemia, ¿no? Porque antes no se las utilizaba. Los amonios creo que pueden ser de tercera generación. Los detergentes que utilizamos en la cocina, por ejemplo, tienen algunos componentes como los amonios, que tal vez antes no los conocíamos, ¿ya? Lastimosamente los amonios tienen un tiempo corto de acción en relación a otros antisépticos o desinfectantes, ¿ya? Pero igual son de amplio espectro y algunos actúan sobre algunos virus, como por ejemplo el VIH.
que eso es muy, muy favorable cuando se llega a atender pacientes con VIH, ¿no? Porque estamos en relación con la sangre. En cuanto a los amonios, existen de tercera, de cuarta, de quinta generación. Generalmente usamos de quinta. Han aparecido las de sexta, que son combinaciones con otros desinfectantes, que también se los debe considerar porque son muy buenos. ¿Ya? Mm, Clorexidina. Muy utilizado y muy conocido por los odontólogos porque tiene un montón de presentaciones, enjuague bucal, vamos a ver la presentación de jabonosa, podemos verla como por ejemplo una solución para las manos, como pastillas para la faringe cuando uno está enfermo también, que son favorables, son muy buenas, actúan sobre el VIH también, que es favorable y es tensoactivo. ¿A qué se refiere? Que cuando lo utilizamos sobre las superficies produce una superficie que se ioniza, por decirlo así, entonces esto repele algunos microorganismos. Presenta un amplio espectro, actúa sobre la membrana celular, por lo que puede producir la muerte celular, es bactericida, disminuyendo su función de ATP y obviamente no puede llegar a producir oxígeno el microorganismo y se muere. Podemos utilizarla para el lavado de manos, para hacer la antisepsia extraoral e intraoral, también dependiendo de las presentaciones que tengamos. Lo que les decía, por ejemplo, un enjuague, ¿qué es lo que yo hago? Agarro un vaso de clorexidina y le hago el enjuague, o sea, la antisepsia intraoral, ¿no? Con buches. Y por fuera, si quieres seguir usando clorexidina, por ejemplo, si es alérgico a la iodopovidona, no estamos seguros, por ejemplo, podemos utilizar clorexidina en otras presentaciones, ¿no? Como la jabonosa. Lo que sí tenemos que tener cuidado con la clorexidina es de que irrita mucho la conjuntiva del ojo. Entonces, si llega a tener contacto, puede producir una queratitis, ¿ya? Mm, ¿Qué más les puedo decir en ese aspecto? Para eso muchas veces, o sea, la podemos utilizar nosotros cuando hacemos la antisepsia, la hacemos generalmente desde la zona infraorbitaria, bucal y submentoniana. Entonces no llegaría a los ojos, pero en el caso en el que llegue, tenemos que tener mucho cuidado, o si no utilizar otro antiséptico que lo vamos a ver después. El glutaraldehído tal vez no lo conocemos como odontólogos porque se utiliza en clínicas y en hospitales, ¿ya? Este glutaraldehído tiene muchas características importantes, tiene un amplio espectro, actúa sobre la hepatitis B, que es muy favorable en hospitales, y además sobre el VIH. ¿Cuál es el problema tal vez del glutaraldehído? Vamos a ver sus problemas. Primero vamos a ver la clave o lo más importante del mismo. Aparte de ser un desinfectante, ya no se lo utiliza para antiséptico, es decir, para la piel del paciente ya no, pero sí como desinfectante y es el único de los elementos que vamos a hablar o sustancias que es esterilizante en frío de equipos médicos, ¿ya? Eh, ¿Para cuándo? O sea, ¿cuándo podemos utilizar? En materiales o en instrumentales que no podemos esterilizarlos por autoclave o por calor. Por ejemplo, plásticos que se derriten, por ejemplo, que son muy delicados, como los equipos de artroscopía, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a llegar a actuar el glutaraldehído sobre el microorganismo? Va a alterar la síntesis de ADN, RNA y además, al eliminar las esporas, como les dije, es un esterilizante. ¿Ya? ¿Cuál es lo malo? Que produce vapores tóxicos, por lo tanto su manejo tiene que ser con mucha precaución y con equipo de bioseguridad, barbijos, lentes, gorro y utilizar la sustancia en un ambiente abierto que tenga circulación de aire, o sea, que tenga circulación de aire y que pueda airearse de forma fácil, ¿ya?
El peróxido de hidrógeno antes se lo utilizaba en mayores cantidades, creo que ahora se ha dejado de utilizar bastante porque han aparecido muchos y diferentes tipos de antisépticos y de desinfectantes. Su mecanismo de acción es la producción de iones hidróxido y de radicales libres que van a producir una liberación de oxígeno por catalasas tisulares. Puede ser tanto bacteriostático como bactericida dependiendo de su concentración. Lo ideal cuando usamos agua oxigenada es utilizarlo con otros antisépticos, ¿ya? No hay nada mejor que una herida abierta, sobre todo en piel, que sea o sea, que se realice una antisepsia con suero fisiológico. Obviamente podemos combinar, pero terminamos el lavado con suero fisiológico. Fíjense en esta tabla. eh, en esta tabla podemos ver, digamos, las diferencias en cuanto a la irritación, la seguridad y la inactivación. Por ejemplo, la iodopovidona se puede activar con facilidad en comparación a la clorexidina, ¿no? Por ejemplo, por darles un ejemplo en cuanto a la seguridad, tenemos mucho más seguridad con la iodopovidona que con la clorexidina, por lo que les había dicho que puede llegar a producir, por ejemplo, eh, puede llegar a producir eh, irritabilidad, digamos, en la conjuntiva del ojo en relación a la iodopovidona, que también la produce, pero en menor porcentaje. Ahora, ya tenemos conceptos de antisepsia. ¿Me podrían decir algo del concepto de desinfección? ¿A qué se le puede, qué concepto le podrían dar? Exactamente. Vamos no, exacto, a eso nos referimos con desinfección. Ojo, no es lo mismo que esterilización. No mata todos los microorganismos. Lo mismo que antisepsia, son métodos, procedimientos, utilizando sustancias, en fin, un montón de cosas, pero que disminuyen o acaban de forma parcial con los microorganismos presentes sobre los objetos o superficies inanimadas, sillones, escritorios, mesas, puertas, pisos, paredes, todas esas cosas. Pero ojo, desinfección que no mata todas, ¿ya? Porque si no sería esterilización. El ejemplo, cuando desinfectamos escritorios o cuando los anestubos los ponemos en una solución de DG6, por ejemplo, estamos produciendo una desinfección. ¿Cuáles son las características de un buen desinfectante? Que debe destruir, debe ser bactericida en los microorganismos patógenos, no dañar el material que se utiliza. A ver, ¿qué es lo que pasa con el alcohol? Si ustedes usan, si reseca, produce una deshidratación de los microorganismos. ¿Qué podría llegar a pasar en las superficies? Las seca. Entonces, en materiales como por ejemplo el material con el que está tapizado el sillón, con el tiempo se va a empezar a deshacer. ¿Por qué? Porque se va a llegar a secar mucho con el alcohol, por ejemplo. Eso es una característica desfavorable del alcohol. ¿Ya? Eh, Sustancias de desinfección, de las que hemos hablado, todas son desinfectantes, algunas son antisépticos, pero el hipoclorito, por ejemplo, es un desinfectante que se usa bastante también en las clínicas, en consultorios, para limpiar, por ejemplo, el azulejo, todas esas partes que sí, una ventaja en relación o si la comparamos con el alcohol es que no produce una resequedad, por ejemplo, de las superficies, pero sí el hipoclorito puede producir manchas, por ejemplo, blancas, o sea, puede desteñir las superficies. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? No, doctor. Ya. Entonces, a ver, a manera de repaso, hemos hablado de dos conceptos importantes, desinfección y antisepsia.
Las diferencias, los conceptos son los mismos, sino que van a depender y se van a hablar de estos conceptos dependiendo a la superficie en la que se va a llegar a producir la sustancia. Si lo hacemos en tejido vivo, va a ser una antisepsia. Si lo hacemos en superficies inanimadas o en objetos, va a llegar a ser una desinfección. Ahora bien, lo que se estaban confundiendo un poco, esterilización, eliminar por completo todos los microorganismos presentes y las esporas, ¿ya? ¿Quién puede llegar a producir la esterilización? El glutaraldehído es el único que produce esterilización en cuanto a sustancias químicas, producen una esterilización en frío, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de esterilización. Elimina las esporas. ¿Y qué son las esporas? Las esporas son elementos o unicelulares que tienen por objeto la dispersión y la supervivencia, especialmente en los hongos, ¿ya? Para la esterilización podemos utilizar sustancias físicas, elementos físicos o sustancias químicas, ¿ya? Esterilización autoclave es la que más llegamos a utilizar. Es un calor, es un calor húmedo que se utiliza, muy bueno, que creo que es lo que más se utiliza en odontología, en comparación a la esterilización, digamos, con al calor seco. ¿Qué es lo que pasaba con el calor seco? Que muchas veces, em, si colocábamos, digamos, campos quirúrgicos o algo y chocaban con las paredes, estas se quemaban. Entonces, por eso la autoclave es muy favorable para nosotros. En cuanto al instrumental y su esterilización van a depender, se las puede clasificar en críticos, semicríticos y no críticos. ¿Ya? Mm, los críticos son aquellos instrumentos que penetran a los tejidos maxilofaciales, como el hueso, por ejemplo. Estos deben ser sí o sí esterilizados eh, para el uso entre paciente y paciente. Los forceps, elevadores, mango de bisturí, las limas de endodoncia, ¿ya? Son elementos críticos. Semicríticos son aquellos que están en relación con la mucosa oral, pero que no entran a penetrar tejidos maxilofaciales como el hueso, por ejemplo. Estamos hablando de espejos, condensadores de amalgama, tijeras, que en lo posible también tienen que llegar a ser esterilizados, ¿ya? Y los no críticos se refieren a instrumentos que se ponen en contacto con la piel sana o no se ponen en contacto con los pacientes, tales como componentes externos de los rayos X, los posicionadores, por ejemplo, que queda en la parte, una de las partes en extraoral, no necesariamente tendría que estar esterilizado, pero sí desinfectado como mínimo. Lastimosamente hay cosas que tenemos de plástico que no las podemos esterilizar, entonces tenemos que desinfectarlas o podríamos utilizar el glutaraldehído. ¿Ya? Les aconsejaría que usen el glutaraldehído en sus clínicas porque si se les cae un instrumental, por ejemplo, y están en plena cirugía y necesitan de ese instrumental, entonces se los puede sumergir en glutaraldehído y seguirlos utilizando sin ningún problema. No sé si me ha llegado a entender. Ya. Continuamos entonces. A ver, existen métodos, como les decía un principio, que pueden ser físicos y químicos. A ver, no sé si Tania, ¿me podrías dar un ejemplo de un método de esterilización físico que utilice calor? ¿Sabes alguno? ¿Vos, Mallory? No, no, doctor. No. Estamos hablando hace poco, hace minutos hemos hablado del autoclave. Sí. El autoclave es un método de esterilización físico por calor. A ver,
¿Qué se les ocurre en cuanto a algún método de esterilización físico por radiación? Algo que recién apareció por la pandemia también. La luz UV. La luz UV se está utilizando bastante para esterilización. Obviamente tiene sus características. Por ejemplo, que si yo pongo un lápiz, digamos, en una caja de luz UV y la luz que yo tengo solo le da a esta pared, va a esterilizarse esta pared, pero la pared que se encuentra atrás no va a llegar a tener esa esterilización, ¿ya? Entonces, la esterilización que produce la luz UV es de forma directa a través de los rayos, pero no llega a esterilizar toda la superficie, a no ser que lo pongamos obviamente alrededor de aros de luz, por ejemplo, de luz UV, entonces si ponerlo al medio, tal vez sí. En cuanto a líquidos esterilizantes, hemos hablado de uno, el más específico. ¿Cuál podrían decirme ustedes? Y el único que produce una esterilización en frío. ¿Me podrían decir? ¿Perdón? No, el glutaraldehído es un esterilizante, no es solo desinfectante. Entonces eso, acuérdense, por favor. Y en cuanto a los gases, tal vez no han llevado, no hemos hablado mucho de eso, pero por ejemplo, por darles un ejemplo y que ustedes lo conozcan, es el óxido de etileno. El óxido de etileno es un gas que se utiliza en equipos de esterilización en clínicas, el cual lastimosamente por el precio no se lo usa mucho, pero puede meter cualquier instrumental, no se arruina, no se oxida, pueden colocar plástico, por ejemplo, y no se va a derretir. Entonces eso también es algo muy, muy favorable en cuanto a los gases. Bien, ahora pasamos a lo que sería la asepsia, ¿ya? La asepsia es un concepto mucho más amplio, ¿ya? Si lo dividimos, significa A privativa, es decir, sin, y sepsis, podredumbre. Son todas aquellas técnicas y procedimientos que se utilizan en una área quirúrgica para preservar la esterilización o evitar la contaminación de un área o sitio quirúrgico, ¿ya? ¿A qué se refiere asepsia? La asepsia engloba los tres conceptos que los hemos visto anteriormente, es decir, antisepsia, es decir, limpiar bien la zona, extra, intraoral, se refiere a una desinfección de todas las superficies del sillón previos a la cirugía y de la esterilización de los materiales, del instrumental, tener un protocolo de bioseguridad y de antiséptica, digamos, donde tengamos camisolines estériles, guantes estériles, colocarnos el barbijo y la gorra antes de lavarnos las manos, hacer el protocolo necesario de lavado de manos. Todo eso engloba lo que sería la asepsia. Es por eso que cuando hacemos o sea, explicamos el protocolo quirúrgico, decimos, ¿no? Asepsia, antisepsia del campo quirúrgico. ¿Por qué? Porque hemos hecho todo lo previo para llegar a la cirugía y evitar una infección, ¿ya? Existen protocolos, sobre todo para la antisepsia de la piel. ¿Cuáles son? Antes de lavarnos las manos, nosotros necesitamos colocarnos lentes de protección porque siempre nos salpica sustancias orgánicas, la sangre, saliva, entonces tenemos que protegernos y más aún en estas épocas. Gorro, lentes y barbijo, ¿no? Perdón, necesitamos colocarnos obviamente lo que es la pijama. Esta pijama mm, tiene que ser limpia, no necesariamente estéril, pero sí limpia, entonces, y de uso netamente en quirófano. Nos lavamos las manos antes de tocarlo al paciente. ¿Esto qué va a hacer? Va a prevenir la contaminación de la zona preparada en caso de ruptura de los guantes, ¿ya? No es ni siquiera para protegernos nosotros, sino más bien para proteger al paciente cuando hacemos este lavado.
El uso de los agentes antisépticos para la preparación de la piel deben ser realizados con suministros estériles. No existe evidencia suficiente que determine que el uso de suministros solamente limpios sea una práctica segura. Se debe utilizar guantes estériles para la aplicación de la solución antiséptica en la preparación de la piel. ¿A qué me voy? Tenemos que tener un protocolo y acostumbrarnos al mismo. Por ejemplo, tener un ayudante cuando hagamos alguna cirugía quirúrgica, el cual se puede quedar, digamos, sucio, se refiere a que no se cambie, que no se ponga bata hasta que sea necesario. En cambio, ¿cómo se dice? El cirujano, por ejemplo, ya ha lavado todo, se ha puesto el camisolín, ha hecho todas las técnicas, está preparando el instrumental. Deberíamos tener una pinza específica para realizar la antisepsia con gasas estériles, instrumental estériles, en un pote estéril con la sustancia que nosotros querramos. Sea iodopovidona, DG6, antiséptico o diré clorexidina, en fin. Colocamos la pinza con la gasa, empapamos en la sustancia y empezamos a hacer la antisepsia, perdón, del campo quirúrgico de la piel. Luego, intraoral también lo podemos hacer. No podemos agarrar la pinza y volverla a empapar en la sustancia, sino tenemos que descartarla y volver a utilizar otro. Todo de forma estéril, ¿ya? Y después recién hacer la anestesia. Para mí eso es lo más correcto. El agente antiséptico debe ser aplicado sobre la piel del sitio quirúrgico y alrededor de manera que minimice la contaminación, se conserve la integridad de la piel y prevenga el daño. ¿A qué se refiere? De que nosotros no solo, si vamos a hacer una extracción, no solo le vamos a hacer una antisepsia mucosa intraoral, sino tenemos que hacerla extraoral y expandirnos un poco más allá de la zona quirúrgica. La aplicación del antiséptico generalmente nosotros lo hacemos a manera de pintar, ¿no? Pintamos la piel y no frotamos, eso sí. ¿Cómo tenemos que aplicar el antiséptico? Tenemos que hacer desde la zona de la incisión hacia afuera, ¿ya? El sitio de incisión se encuentra en estrecha cercanía con áreas anatómicas que contienen un alto recuento de microorganismos. Por lo tanto, al realizar este procedimiento, desde el sitio de la incisión hacia la periferia, es decir, de adentro hacia afuera, se va a evitar reintroducción de los microorganismos de las áreas más alejadas al lecho quirúrgico, ¿ya? Entonces acuérdense, de adentro hacia afuera es lo ideal en los principales casos. Para hacer la antisepsia extraoral hay muchos métodos y formas. Una es esta. Yo la verdad es que empiezo a pintar la parte media y de ahí voy dividiendo y de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, empiezo a realizar la antisepsia. Lo mismo con el otro lado, ¿no? Cuando termino de hacerlo, lo hago del otro lado y con eso termino la antisepsia. El aplicador, lo que les decía, tiene que utilizarse solo una vez y cuando terminamos las gasas, botarlas. Esta pinza tiene que descartarse, es decir, llevarlo a otro lado y no en el campo quirúrgico porque ya se la considera sucia. Hay algunas consideraciones especiales para hacer la antisepsia. Por ejemplo, cuando tenemos abscesos y vamos a hacer el drenaje, no hacemos de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro, porque la mayor cantidad de microorganismos se encuentra en la zona de la incisión, ¿ya? Entonces eso hay que cuidar. Si el área altamente contaminada es parte del procedimiento, el área con menor conteo bacteriano debe prepararse primero y luego el área de mayor contaminación. Entonces, sacando esa lógica, si tenemos que ir de lo más limpio a lo más sucio. Entonces, cuando hay un absceso es de afuera hacia adentro, pero si no tenemos absceso puede ser de adentro hacia afuera. ¿Qué opinan ustedes? ¿Harían primero una antisepsia intraoral o la extraoral? Porque vas de la zona más sucia a la más limpia. No, tendríamos que hacer de afuera hacia adentro. Imagínense que la boca es como un absceso, ¿no? O sea, es mucho más sucia que la piel. Entonces tendríamos que, yo les digo eso, o sea, no tengo que
criticar si es que la hacen primero intraoral y después extraoral, yo también la hago, pero teóricamente primero tendremos que hacer la piel y después la boca. Pero hay otros que dicen que si haces eso y estás sacando la gas y te chorrea digamos, lo que has usado intraoral te chorrea por la piel, tendrías que volver a pintar. Entonces es por eso, va a depender muchas cosas de la técnica que nosotros realicemos. Mm, La preparación de la piel para ojos y cara puede requerir soluciones antisépticas alternas. Por ejemplo, perdón, les decía que la clorexidina es muy irritante para la conjuntiva, entonces hay que tener cuidado. Si tenemos cuidado, podemos usar clorexidina. En el caso en el que no, podemos usar iodopovidona, pero al 5%, porque es menos irritante. Ya después de hacer la sepsis y la antisepsia, podemos esperar unos 3 minutos mientras alistamos el mango de bisturí con el bisturí, la sutura, posicionando bien el campo, etcétera. Podemos ya recién empezar con la cirugía. ¿Ya? ¿Qué se va a recomendar? Se recomienda que en el proceso de lavado del paciente sea documentada la historia clínica, con qué elemento, con qué sustancia. Al final del procedimiento quirúrgico, si hay evidencia de residuos de la solución antiséptica, ¿a qué me voy con esto? Si nosotros le empapamos con iodopovidona y después de la cirugía vemos que se le ha formado solo esa zona amarilla por el uso el uso de la iodopovidona, lo ideal es limpiarle. ¿Por qué? Porque puede producir irritabilidad y escozor al paciente. Entonces le estamos aumentando más sintomatología después de un acto quirúrgico. ¿Ya? Se recomienda eliminar eso, como les decía. Hasta ahí habríamos terminado. Tania y Mallory, ¿tienen alguna pregunta? No, doctor, ninguna. No tienen ninguna duda. A ver, como para preguntarles con todo lo que hemos avanzado, ¿con qué haría la antisepsia extra e intraoral en una cirugía, previa a una cirugía? Tania, ya, ¿alguna otra alternativa que tú veas, Mallory? Mallory, ¿estás? Sí, doctor, igual que mi compañera, doctor. Ya, como les decía, la clorexina también se puede utilizar por fuera de la piel, pero prohibido hacer caer al ojo o la conjuntiva, ¿ya? ¿Qué más? A ver, entonces ya saben la diferencia entre desinfectantes, esterilización y antisépticos. Muy bien. Creo que con eso habríamos terminado. ¿Tiene alguna otra duda? Doctor, disculpe, una pregunta para que, digamos, no sé si entendí bien. La antisepsia es toda la desinfección de los microorganismos, pero en tejidos vivos, ¿verdad? Y la asepsia sería todo en conjunto, la antisepsia, la desinfección y la Esterilización. esterilización, ¿no ve? Ujú. Sí, Ah, ya. es Ya. así. A ver, así repasando rápido creo que 4 conceptos hemos pasado. Antisepsia, piel y mucosa, cuando estás eliminando parcialmente microorganismos en esa zona o disminuyendo su número en tejidos vivos. Desinfección es lo mismo, solo que en superficies inanimadas, es decir, en objetos, ¿ya? Esterilización, que matas cualquier microorganismo, también las esporas. ¿Ya? Esa es la diferencia primordial. Y obviamente tenemos la asepsia. El protocolo aséptico o técnica aséptica engloba todo lo que hemos dicho anteriormente: antisepsia, desinfección y esterilización. Todo lo que hacemos antes de una cirugía, eso es asepsia.
Ya, doctor, muchas gracias. Ahora sí todo claro. Ya. No sé si tienen algo más. Y si no tienen ninguna otra duda, ya tienen tarea, la he subido al Classroom. Eso tendrían que para hacerlo hasta la otra semana, el mismo día de sus clases, pero hasta el mediodía. Ya, doctor. ¿Listo? Que estén bien, se cuidan, por favor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.